Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Apocalipsis 2:8 dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Sé tu tribulación y tu pobreza, pero tú no eres pobre, eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros, para que seáis probados, y tendréis una tribulación de 10 días. Por tanto, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Escuchen bien, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño en la muerte segunda. Tomen asiento, mis hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está tu palabra, Señor, aquí están tus hijos. Aquí estamos nosotros, Señor, delante de ti. Revela tu palabra, Señor, y trae a nosotros, oh Dios, el mensaje, bendito Padre, que necesitamos. Afírmanos en tu palabra, afírmanos, Señor, con tu verdad. Te damos gracias, Señor. Amén. El mensaje a la iglesia de Esmirna. Tenemos aquí, mis hermanos, nosotros tenemos aquí una iglesia, a diferencia de la de Éfeso, que es la primera iglesia de la que hablamos. Acuérdense que el reclamo de Dios a la iglesia de Éfeso era ¿qué? La falta o al haber perdido la motivación, el amor, las ganas de servirle, de amarle, de obedecerle. Ese fue el pecado de la iglesia de Éfeso. Y déjenme decirle que ese es el pecado de todas las iglesias. La gente empieza sirviendo a Dios y de a poco van perdiendo el interés por servir a Dios. Al cristiano con el tiempo ya no le interesa siquiera. Se conforma tal vez con una vez al mes, una vez a los 2 meses, leer la Biblia, orar, buscar. Ir a la iglesia, no se diga. Ustedes ven cómo está la iglesia aquí, así están todas las iglesias en el mundo. Las iglesias, la gente está en menos o en más porcentaje, la gente está cogiendo, ¿verdad?, mucho desinterés por las cosas de Dios. Y aunque haya mucha gente que se congrega, pues no tienen en su vida una comunión real con Dios. No hay una comunión real en su casa, en su familia, en ellos mismos. No hay una comunión real. Esto viene a ser más como una costumbre que se toma, una costumbre nomás. Entonces es ahí donde Dios hace un reclamo a su iglesia y les dice: hijos o cristianos, vivan como estaban al principio, hagan lo que hacían al principio, sientan lo mismo que sentían al principio. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Es un reclamo fuerte. ¿Por qué? ¿Cuál es la amenaza de Dios? Y ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál fue la amenaza que Dios hizo? Si no te arrepientes, hasta ahí llega la iglesia. Se cierra la iglesia. No se sorprendan por qué muchas iglesias se van cerrando. No se sorprendan por qué muchos cristianos se destruyen. ¿Sí? Dios advierte antes de actuar, antes de hacer. Por eso es necesario coger la advertencia de Dios y tomarla muy en serio. Cuando Dios advierte algo, mi hermano, es lo más serio que tú debes tomar. Tú puedes tomar a broma lo que te dicen las personas, pero cuando Dios te diga algo, tómalo muy en serio. Porque eso que Dios te está diciendo o el que te está diciendo tiene poder de darte vida o de darte muerte. ¿Sí? Y consideramos nosotros que cuando uno de sus hijos pues viene a convertirse más bien
como dicen, sinagoga de Satanás. ¿Qué es la palabra sinagoga de Satanás? Habían personas en esta iglesia que eran sinagoga de Satanás. ¿Qué significa eso? Es algo sorprendente, mis hermanos. ¿Saben qué significa sinagoga de Satanás? Significa convertirse en un laboratorio donde Satanás trabaja. O sea que hay personas dentro de las iglesias o fuera de las iglesias por las cuales Satanás obra, Satanás trabaja en ellos y para afectar al resto de personas. ¿Sí? Es triste ver cuando un cristiano se convierte en sinagoga de Satanás. Pero aquí de lo que está hablando es que hay personas que se convierten, ¿verdad? Satanás trabaja en ellos, a través de ellos, para afectar a la iglesia o a los cristianos o a los verdaderos cristianos. Entonces el llamado de Dios es ese, mis hermanos. Tengan mucho cuidado porque hay muchos que se convierten en sinagoga de Satanás habiendo escuchado la palabra de Dios. Y esta es una iglesia, la iglesia de Esmirna o la iglesia en Esmirna. Es una de las iglesias, mis hermanos, que uno se sorprende cuando uno escucha que hay pobreza en la iglesia. Porque Esmirna es una ciudad de Asia Menor. ¿Dónde está ahorita Turquía? Estos eran parte de Roma, del gobierno romano. Esmirna históricamente es una de las ciudades más prósperas que pueden haber en la tierra o en su tiempo, en toda esa región. Era la ciudad más hermosa, la más hermosa. Tenía una calle de oro puro. Tenía grandes edificios, una arquitectura hermosísima. Era lo mejor vivir en Esmirna. Era una ciudad que no solo tenía los mejores edificios, la mejor apariencia, sino que su extremo estaba en un puerto al mar. Era estupendo para el comercio. Era una ciudad que tenía mucho comercio, mucho dinero. Y no solo estaba frente al mar, ahí a la costa del mar, sino que era una ciudad céntrica, donde todos tenían que pasar necesariamente por ahí para cruzar e irse a otras ciudades. Entonces, ¿tú qué te puedes imaginar de esa ciudad? Era una ciudad hermosa, arquitectónicamente construida, bien hermosa. Muchos filósofos escribieron acerca de esa ciudad, le dedicaban poemas, canciones a esa ciudad. Era la más hermosa. Entonces, ¿tú cómo puedes entender que hay pobreza en una ciudad tan próspera? Lo que nosotros vamos a examinar hoy es cómo vivía la iglesia en medio de esa ciudad y qué pasaba con la iglesia en medio de esa ciudad. Había un nombre para Esmirna y el nombre era la corona de Asia. Esmirna era considerada como la corona de Asia. En toda la región de Asia no había ciudad más hermosa que Esmirna. ¿Sí? Ese era uno de los nombres que se les dio a esta ciudad. Sus habitantes y todo lo que había ahí, pues todo era hermoso. Se consideraba completamente hermoso. Pero ¿cómo nosotros podemos entender que hay una iglesia puede estar tan mal en medio de una ciudad tan hermosa y tan próspera y donde había mucho trabajo? Para empezar aquí, ¿no es cierto? Nosotros analizamos lo que en Apocalipsis 2:8 habla de 3 aflicciones o 3 tipos de aflicciones que está pasando o pasaba en esta iglesia. Entonces, para nosotros entender en qué radicaba la pobreza de Esmirna o por qué Dios escribe una carta a través del apóstol Juan y le dice: escríbeles, aunque son pobres, son ricos. Aquí hay varias cosas. Les voy a leer esta versión que es mucho más clara de entender. En el 2:9, sé de tu tribulación, miren ustedes, y de tu pobreza, y de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué puede haber peor que la pobreza? Escuchen bien, no se distraigan. ¿Qué puede haber peor que la pobreza? Tribulación, le añade tribulación y también le añade pobreza. No eran ricos. Y aparte de eso, miren, tribulación y pobreza, está diciendo, añádale algo más. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. 3 cosas.
Y por si fuera poco, añádele otra cosa más, dice Dios. Añádele que van a ser probados en la cárcel. Miren ustedes, están siendo atribulados, son pobres, ¿verdad? Hay gente en medio de ellos que les quiere hacer daño. Y aparte de eso le está diciendo que van a ir presos. Satanás va a meter presos a algunos de ellos. Y por si eso fuera poco, esas 4 cosas, le está diciendo que algunos van a morir. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Dios aquí? ¿Y en qué mente humana puede caber esto? A ver, cristianos que están siendo atribulados, son pobres, que están siendo traicionados, y aparte de eso van a ir presos, y aparte de eso van a morir. ¿Sabían ustedes que estar preso en la cárcel no es como hoy? En el tiempo y en Roma, estar preso era aún así de estar muerto, porque ahí tú no tenías derecho a nada. Tú no podías decir yo consigo un abogado y mi abogado me va a sacar. No habían derechos humanos tampoco. Entrar a la cárcel significaba salir solo de una manera, muerto. Porque de la cárcel nadie salía a ser juzgado, de la cárcel salían a ser ejecutados. La decisión que tomaba el emperador, ¿verdad? Y el emperador hacía lo que el pueblo decía. Si el pueblo decía, acuérdense en el caso de Jesús, el emperador dijo, ¿qué quieren? Muerte. Entonces maten, le dijo. Hagan lo que ustedes deseen. No era como el tiempo de hoy. Tú te puedes imaginar, a ver, entró preso, a ver cómo aquí están en la cárcel, o aquí viven como reyes. Claro, dentro de lo que se puede decir, ¿no? Pero tienen comida. Algunos no trabajan, les dan su rancho, que dice, les enseñan a hacer algo, obtienen alguna profesión allá adentro, algo que puedan hacer con sus manos, tienen donde dormir por lo menos. Y algunos dicen, no tengo ni problemas, me olvido de todo, allí adentro está tranquilo. Claro que estás encerrado, ¿no? Pero en esas cárceles no era así. Así que cuando a un cristiano lo cogían y lo metían preso, ¿qué podía esperar ese cristiano? Ponerse a cuentas con Dios nada más, porque ya sabía que lo iban a matar. Entonces imagínense la condición en la que esta iglesia pasaba. La primera palabra que quiero que analicemos ahí es aflicción. Aflicción. T-H-L-I-P-S-I-S. Lipsis. Aflicción. ¿Qué significa esa palabra? Aflicción. Esa palabra aflicción significa estar bajo un peso. Estar oprimido bajo peso. Estar oprimido bajo peso. ¿A qué tipo de opresión se enfrentaban estos cristianos? Porque eran pobres en medio de una ciudad rica. ¿Saben por qué? Porque estos cristianos, la iglesia cristiana en Esmirna dependía de varias cosas. Si llegaba un gobernante que odiaba a los cristianos, empezaba la persecución a los cristianos. Él dictaminaba que los encierren y obviamente los maten. Pero no solo eso, sino que estaban reunida la gente en las plazas o en algún lugar haciendo una fiesta, una celebración. Y de pronto a alguien se le ocurría decir, apresen a los cristianos, y empezaba a meter fuego y todos decían, vamos a coger a los cristianos. A los cristianos en esta ciudad los cogían sin tener nada en contra de ellos, solo por ser cristianos. Estaba reunida la gente y decía, apresen a los cristianos, iban y les cogían a los cristianos y los metían a la cárcel. No solo eso, sino que saqueaban sus casas. Les quitaban todo lo que tenían, les dejaban en la calle. Tú puedes entender que ser cristiano en esta ciudad era muy difícil. Era muy complicado ser cristiano aquí. Aquí sí yo puedo decir que ser cristiano era para valientes nada más. Solo para valientes. Pero nosotros podemos andar libremente predicando de puerta en puerta, nadie puede decirnos nada. Lo máximo que te van a decir es que no quieren escucharte. No sentimos ninguna presión, no sentimos nada. Nos congregamos cuando queremos, buscamos cuando queremos, leemos cuando queremos. No sentimos ninguna presión, ninguna clase de presión. Pues déjenme decirle que esta iglesia era amada por Dios. Era amada por Dios porque eran cristianos realmente valientes. Y no les estoy diciendo que ustedes sean cobardes, ni que nosotros seamos cobardes. Pero sí tenemos que notar, a medida que pasa esto, comparar nuestro cristianismo al cristianismo de estas personas. ¿Quieren que les diga por qué? Porque va a llegar el día en el que va a pasar lo mismo aquí.
en esta ciudad, en este país, va a pasar lo mismo. Y considero yo que no está muy lejano, que a los cristianos les aprecien solo por ser cristianos. Eso es una realidad que ya se vive en algunas partes del mundo. Aquí en algún momento llegará. Pero miren ustedes, a ese tipo de aflicción, ¿cómo tú crees que estaban esos cristianos? Era un peso, era una carga. Ser cristiano realmente era esa incertidumbre de hasta cuándo vamos a estar bien, qué va a pasar mañana, qué nos va a pasar. ¿Te das cuenta el tipo de aflicción que tenía esta iglesia? Pero aún así seguían gozosos, se mantuvieron gozosos. La segunda palabra que quiero es pobreza. Conozco tu tribulación y tu pobreza. La palabra pobre, en el griego existen dos significados para pobre. La palabra pobre, la primera palabra pobreza, que se escribe petogeía. Eso significa, es el primer término de pobreza, ¿sí? Y esta palabra o este término de pobreza, ¿sí? Y el otro es penía con tilde en la i. Penía significa una pobreza en la que tú no eres rico, pero tienes lo básico para sobrevivir, ¿sí? No eres rico, pero tienes lo básico. Pero la otra palabra significa togeía, es la palabra a la que se refiere aquí el apóstol Juan, que significa no tener absolutamente nada, no ser dueño de nada. A eso significa esta palabra, y esa es la palabra que ocupa. Conozco tu pobreza, conozco tu miseria, no tienes nada, eres pobre. ¿Por qué? Por la razón que les comenté. Porque iban y les despojaban de todo lo que ellos tenían, les quitaban todo. Entonces, y aparte el gobierno más que los perseguía, entonces ellos no tenían grandes cosas. Y es más, el cristianismo se predicó en un principio y la mayor parte de cristianos eran pobres, de clase pobre. La clase rica, la clase alta, ellos no escuchaban el mensaje de Dios, ¿sí? No les interesaba el cristianismo. Así que la mayor parte de los cristianos eran pobres, y siempre ha sido así. El cristianismo en un principio estaba relacionado a la pobreza. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no es que el cristianismo los hacía pobres. Algunos eran pobres, fueron pobres toda su vida y escucharon el mensaje de Dios y lo aceptaron, ¿sí? La tercera palabra o lo tercero que pasa aquí es metidos en la cárcel. Y aquí hay algo interesante, ¿no es cierto? Tenemos aflicción, pobreza, y les dice: no teman, el diablo echará a varios de vosotros en la cárcel. Pero aquí hay algo interesante que quiero que subrayen, y es que él dice por 10 días, por 10 días. Escuchen bien, el diablo meterá a vosotros en la cárcel por 10 días. ¿Qué significa esto? Esto no era literal, no es que 10 días iban a estar presos e iban a salir como si nada. Lo que el apóstol Juan les está diciendo es que la prueba que van a recibir, ¿verdad? La aflicción no va a durar para siempre, que Dios los va a rescatar. A eso se refiere. Y aquí nosotros tenemos que hacer un apunte interesante. Diríjanse al inicio, en el 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Escuchen bien esa presentación, la presentación que hace aquí Dios. Esto dice el primero y el postrero. Hasta ahí subrayen esa palabra. Esto dice el primero y el postrero. Esto dice el primero y el postrero. ¿Te das cuenta que todas las cartas que va escritas vienen con un encabezado? El encabezado de esta carta es ese. Escribe al ángel de la iglesia. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Por qué es que Dios pone ese encabezado? ¿Por qué no les escribe directamente la carta? Pues la verdad es que en todas las cartas a las 7 iglesias, si ustedes se dan cuenta, hay un encabezado. Y préstenle mucha atención al encabezado, porque en el encabezado se encierra la respuesta al problema, en el encabezado. Les voy a poner un ejemplo. Si tú te tienes que hacer una cirugía, escúcheme, si tú te tienes que hacer una cirugía y vas donde el doctor, y cuando entras a la oficina del doctor tú ves, ¿no es cierto?, diploma, doctorado, certificados, todo está puro certificados, ¿verdad? Premio al mejor cirujano, reconocimiento al cirujano, 20 años de experiencia como cirujano. ¿Cómo tú te sientes ahí?
sabiendo que esa persona que tiene tanta experiencia y tantos buenos méritos te va a hacer la cirugía. Te sientes confiado, ¿no es cierto? Tú sabes que es alguien que sabe, alguien que te va a ayudar. Pero ¿qué tal si tú estás en la camilla y te dicen tenemos que operarle de urgencia y ahí viene el doctor que recién se graduó, dice, ¿verdad? Recién se graduó el doctor de cirujano hace un mes, él te va a operar. ¿Cómo tú te sientes? Te ganas de salir corriendo. Lo primero que tú piensas es: no habrá otro que me opere, no habrá alguien, ¿verdad? No tienes ningún tipo de confianza con alguien que no tiene trayectoria o no tiene historia de haber hecho lo que va a hacer en ese momento, ¿verdad? Pues eso es lo mismo que está haciendo aquí Cristo. Miren ustedes ese encabezado. Esto te dice el primero y el postrero, dice. ¿Qué te quiere decir con eso? Esto te dice aquel que siempre ha existido desde el principio y hasta el fin y nunca te va a dejar. ¿Te das cuenta que ahí está la solución ya? El problema aquí no es la pobreza ni la tribulación de esta iglesia. El problema aquí es que la iglesia debía entender quién es el que estaba con ellos. Ahí radicaba la situación. Y eso es lo que Dios quería. Entiende, iglesia, quién está contigo, les dice. El primero y el postrero. El que siempre va a estar. El Dios fiel. Nosotros no podemos decir yo siempre estaré contigo. ¿Quién puede decir eso? Lo que nosotros podemos decir es: yo estaré contigo hasta que el Señor me tenga aquí. Por lo menos en esta ciudad o en esta vida o en esta tierra. Pero ninguno de nosotros puede decir: yo estaré siempre contigo, porque no depende de nosotros. Por lo menos la vida no está en nuestras manos. No sabemos si mañana vamos a estar o más lueguito nada más. Miren ustedes. Pero aquí te está diciendo: yo soy el primero y el postrero, aquel que no tiene inicio y tampoco tiene fin. El único que puede asegurarte que siempre estará contigo es Dios. Miren esa entrada que hace Dios. Y yo siempre estaré contigo, nunca te voy a dejar, porque yo siempre estuve y siempre estaré. Y no solo eso, sino que le dice: yo estuve muerto y viví. ¿Qué puedes entender tú de aquí? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona? Morir. A nadie le gusta estar mal, ¿verdad? A nadie le gusta estar mal. Y algo que debemos notar nosotros es que a nadie le gusta sentir dolor, o por lo menos estar enfermo, por lo menos estar pobre, o por lo menos estar atribulado. Todos nosotros queremos salir rápido de eso. Salir rápido. ¿Cómo curamos nosotros el dolor? Con una pastilla, ¿no es cierto? Y a veces nosotros nos acostumbramos a que en la vida todo sea rápido, como una pastilla. Te tomas tu pastillita para el dolor y ya en 1 hora, 2 horas tú ya estás bien. Entonces el paracetamol, es cierto que te dan en el hospital. Pero nosotros nos acostumbramos a que en la vida todo sea así. No queremos sentir dolor, no queremos sentir angustia, no queremos sentir necesidad, no queremos nada de eso, buscamos la solución rápida. Pero el problema aquí es que Dios no mira las cosas como las miramos nosotros, porque a esta iglesia Dios le está diciendo: eres pobre, eres atribulado, pero aparte de eso va a venir cárcel y muerte. Eso significa que Dios no ve las cosas como vemos nosotros. Para nosotros lo peor que puede ser es estar pobre, aparte de pobre estar enfermo, y aparte de enfermo estar en la cárcel, y aparte de estar en la cárcel estar o llegar a morir. Es lo peor que le puede pasar a una persona. Y lo que Cristo le está diciendo es: no tengas miedo. Eso no es lo peor que te puede pasar. Porque yo estuve muerto y viví, dice el Señor. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces escríbele a esta iglesia y dile: ¿quién soy yo? Mírenlo ustedes. Miren quién soy yo y miren quién está con ustedes, les está diciendo Dios. Así que no tengan miedo. Perseveren. Ya vamos a ver las recompensas. ¿A qué se refieren las recompensas que están aquí? Pero le está diciendo: perseveren, iglesia. Es el mismo mensaje que Dios te está diciendo a ti. Algunos de aquí están sin trabajo, algunos están pobres, algunos están necesitados, y el Señor te está diciendo: va a venir un poco más de prueba, pero persevera hasta el fin. Porque perseverar hasta el fin significa ser fieles en totalidad.
No tengas miedo, dice el Señor. Entiende quién está contigo. Entiende quién está con nosotros, aquel que es primero y último, aquel que murió y volvió a vivir. ¿Qué más puedes esperar tú? ¿Qué más puedes esperar? Pues ahí vienen las recompensas de Dios, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. ¿Cuál era la prueba de estos? Entonces ya vimos, ¿no es cierto?, las 3 cosas que les iban a pasar a ellos, sumado a eso la que algunos iban a morir también. ¿Cuál era la causa del problema aquí? ¿Por qué es que les perseguían a los cristianos? ¿Por qué les odiaban a los cristianos? ¿Alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué les odiaban a los cristianos en el tiempo antiguo? ¿Y quién les odiaba? ¿Quién odiaba a los cristianos? Los judíos fueron los mayores perseguidores de la iglesia cristiana, los mayores perseguidores. Y había algo aquí, que los judíos erradicados en Esmirna eran un gran número. Y el pueblo judío aportó mucho al pueblo de Esmirna, porque el pueblo de Esmirna sufrió también un percance, fueron conquistados, quedaron en la ruina y después tuvieron que volverse a levantar. El pueblo judío aportó mucho, entonces se le permitió al pueblo judío hacer una colonia grande de judíos. Pero como la religión judía o la cultura judía habla siempre de tener una buena apariencia en actitudes, a las esposas de los magistrados romanos o de los líderes romanos, de las autoridades romanas, escuchen bien, porque aquí radica el problema de por qué les perseguían a los cristianos. Las esposas de los magistrados romanos se sentían atraídas por el judaísmo, porque veían que era una religión en la que se practicaba buenas obras, ¿sí? En el judaísmo. Entonces estas mujeres se acercaban a las sinagogas judías, se acercaban a los sacerdotes judíos y decían: queremos formar parte del judaísmo, y se judaizaban. Entonces cuando estas mujeres se judaizaban, los sacerdotes judíos se aprovechaban de que estas eran mujeres de los magistrados romanos, de los líderes romanos en Esmirna, y por medio de estas mujeres es que ellos llegaban a influenciar en los gobernantes de Esmirna. En otras palabras, ellos manipularon la situación. Y es ahí donde ellos podían, ¿verdad?, perseguir a los cristianos. Ahora, hay diferentes razones por las que ellos perseguían a los cristianos. La primera es esta. Mire, ¿de qué les acusaban a los cristianos cuando les metían presos y les mataban? Les acusaban de lo siguiente. Primero, la base bíblica de los cristianos de participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, lo que se conoce como Santa Cena. Les acusaban de ser caníbales. Les acusaron de ser caníbales. Acuérdense que en la cultura judía es prohibido que tú puedas comer la sangre de un animal, y peor todavía que te comas una persona. Eso es abominación, eso es satánico. Y que lleguen los cristianos y digan: aquí está la sangre y aquí está el cuerpo, comamos. Por eso cuando Cristo dijo: coman mi carne y beban mi sangre, todos se fueron, porque dijeron: ¿acaso nosotros somos caníbales para comerle? Ellos pensaron que Jesús estaba diciendo literalmente: cómanme. Lo que Jesús estaba diciendo es: vengan conmigo, interioricen mis enseñanzas, sean verdaderamente discípulos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces la práctica de la Santa Cena, y acuérdense que eso se llama la transustanciación, que se convierte literalmente el vino en sangre y el pan en el cuerpo de Cristo, lo cual nosotros no practicamos, porque nosotros practicamos solo lo que es una figura nada más, un símbolo. Esto es la sangre y esto es el cuerpo, es una simbología. Para nosotros es una simbología nada más, pero hay muchos sí que practican literalmente: esta es la sangre y este es el cuerpo, y se lo comen como que estuvieran comiendo el cuerpo literal y la sangre literal de Cristo. Entonces les acusaban de caníbales, ¿sí? Y de estar fomentando y enseñando a la gente a ser caníbales, lo cual era una herejía y era algo satánico. Entonces esa era una de las razones por las que los cristianos los mataban. Otra de las razones por las que les mataban a los cristianos, los apresaban también, es las celebraciones de los cristianos. Los cristianos tenían celebraciones y le ponían celebraciones agape. ¿Qué significa agape? Amor completo, amor desinteresado, es el amor que Dios siente por sus hijos.
Entonces los cristianos se reunían y tenían sus celebraciones y le ponían como nombre celebraciones agape. Y les acusaban de esto también. Y decían que estas eran fiestas de amor, porque la palabra agape significa amor, pero el amor verdadero, el amor que no tiene interés. Pero les acusaban de las fiestas del amor y les acusaban de que en esas fiestas hacían orgías, lo cual para el judaísmo también está prohibido. Hacer orgías en las fiestas agape. Esa era otra de las acusaciones que le hacían. Ya van 2 acusaciones. Tercero, otra acusación que ellos hacían es que cuando uno se convertía al cristianismo de la familia, uno de los integrantes de la familia se hacía cristiano, ¿qué pasaba? Lo que pasa el día de hoy. Ya no quiere participar de las fiestas de los familiares, ya no quiere estar con los familiares mucho tiempo porque se emborrachan, ya no quiere tomar con el cuñado, con el primo, ya no toma, ya no baila, ya no quiere hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Hay ruptura, ¿verdad? Hay división. Entonces a los cristianos les acusaban de destruir familias. Les acusaban de destruir familias, porque se convertía uno al cristianismo y ya no celebraba con su familia. Se hacía a un lado de su familia. Esa era una acusación que ellos hacían. Estos son destructores de familias. Era otra de las razones, la tercera razón por la que les metían a la cárcel. Cuarto, los paganos acusaban a los cristianos de ser ateos. Escúcheme, ¿por qué? Porque los cristianos no tenían imágenes. Los cristianos hacían sus cultos, sus reuniones sin estatuas, sin imágenes. Y eso para la cultura romana era malo porque ellos tenían muchos dioses. Los paganos no podrían celebrar un culto sin imágenes. Tenían que tener un Dios literal, alguien que esté ahí, una estatua, alguien. Y los cristianos no tenían nada. Entonces les acusaban a los cristianos de ser ateos, de no creer en nada. Esa era otra de las razones por las que les metían preso. Otra de las acusaciones, a los cristianos se los acusaba de no obedecer el régimen, porque negaban decir el César es mi Señor. Ellos no decían mi Señor al César romano. Y era ley decir el César es mi Señor. Era una ley. Entonces, como ellos no querían decir el César es mi Señor, porque un solo Señor tengo yo, decían ellos, y es Adonai. Entonces, ¿qué pasaba con ellos? Los acusaban de no obedecer las leyes romanas. También a la cárcel. Otra de las razones, a los cristianos se les acusaba de incendiarios, ¿sí? De meter la idea al mundo de que el mundo se iba a incendiar por el juicio final, pues, ¿no? El mundo iba a acabar en fuego. Y en realidad nosotros entendemos que la tierra tiene que ser purificada a través del fuego. Entonces ellos predicaban, la tierra se va a consumir, la tierra se va a quemar, el juicio de Dios va a venir sobre la tierra. Y los acusaban de incendiarios. Y acuérdense que en una ciudad de Roma hubo un problema donde una ciudad romana se quemó. Y les acusaron a los cristianos porque decían, ellos se predican del incendio, ellos quemaron la ciudad, ellos quemaron. Y por eso les perseguían, porque predicaban acerca de que la tierra se iba a incendiar. Esa era otra de las razones. Miren ustedes, 6 razones por las que les metían presos a los cristianos. O sea, por donde quiera, por cualquier razón de estas, les metían presos y les mataban. Son cosas que pasan hoy en día, ¿sí o no? Son cosas que pasan. Es lo mismo que le puede estar pasando a la iglesia. Ahora, ¿cuál es la demanda de Cristo? ¿Cuál es la demanda de Cristo? ¿Qué le está pidiendo a la iglesia? Dirijámonos en Isaías 44:6. Isaías 44:6. Haciendo referencia al encabezado, nosotros encontramos también en Isaías 44:10 otra referencia a ese encabezado. Miren ustedes lo que dice. Así dice YHWH, el Rey de Israel, su Redentor, Jehová Sebaot. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Entonces miren ustedes lo que le está diciendo. Primero, ahora sí regresemos a Apocalipsis 2. No temas lo que vas a padecer, dice. Aquí el diablo está a punto de echar a la cárcel a alguno de vosotros para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. No temas, hay algo mejor que la muerte. Y lo que yo quiero que ustedes apunten es esto.
que en la medida en la que es tu prueba, va a ser tu recompensa. Si a ti no te gusta ser probado, entonces no vas a tener una recompensa buena. Pero si tú has sido probado en gran manera, entonces tu recompensa es grande. Y hay dos recompensas que el Señor ofrece aquí. Fíjense bien, ya vamos a analizar cada una. La corona de vida y ¿cuál es la otra recompensa? ¿Cuál es? No pasarás la muerte segunda. ¿Saben por qué Dios le ofrece la corona de vida a su iglesia? Porque en Esmirna, escuchen bien, en Esmirna era una costumbre poner coronas a las personas. Por ejemplo, cuando celebraban los Juegos Atléticos, al ganador de los Juegos Atléticos le daban una corona hecha en madera de cedro, hermosísima. Le ponían esa corona delante de todo el pueblo. A los magistrados, a los gobernantes de la ciudad, después de que terminaban o concluían su tiempo, les daban una corona de bronce, hermosa. Cuando se reunían en sus fiestas a comer, a participar de su comida, a los invitados les daban corona de flores. Era una costumbre en esta ciudad a las personas importantes ponerles coronas. ¿Y tú crees que en algún momento los pobres cristianos relegados, hechos a un lado de esa ciudad, en algún momento de su vida iban a recibir una corona por ser cristianos? ¿Tú crees que les iban a dar una corona si lo único que les hacían es apresarles, despojarles de sus bienes y matarles? Pues el Señor se está dirigiendo a su iglesia y le dice: iglesia de Esmirna, no te preocupes si no te dan una corona. No te preocupes si nunca te dan una corona. Hay una corona más grande que tú vas a tener, que es la corona de vida. Es la corona, ¿verdad? Esa corona que representa en las bodas del Cordero. ¿Dónde vas a estar tú? Vas a estar ahí, sentado en la silla con tu nombre, ¿verdad? Con vestiduras blancas. ¿Quién te va a recompensar? ¿Quién te va a dar la corona de vida? Aquel que murió y resucitó. Él te va a poner, ¿verdad? Delante de toda la creación, delante de los seres angelicales, delante de todos los que han sido salvos, te va a coronar. La cuestión es que aquí Dios está haciendo algo hermoso con esta iglesia. Está levantando a esta iglesia. Parecería que esta es una carta que más bien a la iglesia le va a consumir en tristeza. Ay, Dios mío, nos van a meter a la cárcel. Déjenme decirle que esta es una carta de aliento. Esta es una carta de aliento a esta iglesia. Porque Cristo le está diciendo: no importa si nadie te recompensa, yo te voy a dar una corona mejor. Y la corona que yo te voy a dar es la corona de vida. Y vas a tener un puesto de privilegio. Los cristianos sentados en las bodas del Cordero, participando de las bodas del Cordero, siendo la novia del Cordero. Miren ustedes, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuántos son esposa? ¿Cuántos quieren participar de esa corona? Pues perseveren. Porque la palabra perseverancia significa fidelidad total. Eso quiere decir que si en mi vida, en tu vida, no hay fidelidad total a Dios, no vas a recibir la corona. Lo que Dios quiere es fidelidad total. No, pues te pasa algo, ¿verdad? Algo sucede, algún problema y tú ya no puedo, ya no quiero. No vas a recibir la corona de vida. Yo sé que hay muchos aquí que, ¿verdad?, a veces se consideran poca cosa. Hay algunas personas aquí y afuera también que se consideran poca cosa y dicen: bueno, yo no tengo grandes estudios, yo no tengo grandes cosas. Pero el Señor te está diciendo: no te preocupes, sé fiel hasta la muerte y Él te va a dar algo que es mayor, que jamás vas a encontrar en esta tierra. Jamás va a alguien a darte algo igual a lo que el Señor te tiene preparado. ¿A quiénes? A los fieles hasta el fin. ¿Sí? Repita conmigo: yo debo aprender lo que es fidelidad. El cristiano tiene que aprender lo que es fidelidad. ¿Saben que uno de los grandes problemas de los cristianos... Ay, sí, ayúdenme nomás cerrando la puerta, mi hermano. Gracias. Uno de los grandes problemas de los cristianos es ese: no ser fieles. Y la fidelidad está acompañada del agradecimiento. Los grandes problemas del ser humano, y aprende algo que siempre te va a cerrar puertas, es ser desagradecido y ser infiel, primeramente con Dios. ¿Qué pasa con el empleado que está en una empresa, que le pagan $200 o $300, yo qué sé,
o que le pagan $10 la hora. Pero resulta que la otra empresa que es de la competencia le ofrece $11 la hora, $1 más. Y el empleado dice, mejor me voy, porque allá me ofrecen $1 más. ¿Tú crees que eso es fidelidad? ¿Qué va a pasar si los otros le despiden y regresas nuevamente a la empresa donde saliste? No te van a recibir. Van a decir, tú no eres fiel. Tú no fuiste fiel. Cuando necesitabas ser fiel, no lo fuiste. Ser fiel y agradecido en la vida te va a abrir puertas. Ser infiel y ser desagradecido en la vida te va a cerrar muchas puertas. Si tú quieres que en la vida te vaya bien, tienes que aprender esas dos cosas: agradecimiento y fidelidad. Y lo que el Señor le está diciendo aquí a la iglesia es: iglesia, aprendan lo que es fidelidad. Porque solo cuando ustedes sean fieles hasta la muerte, entonces ese día tendrán la recompensa. Solo ese día tendrán la recompensa. Fieles y agradecidos hasta la muerte. La falta de agradecimiento a Dios es lo que hace que nosotros no busquemos su presencia. Y la falta de fidelidad a Dios es lo que hace que nosotros un día sí queramos y otro día no queramos ser cristianos. ¿Dónde está tu fidelidad, iglesia, a Dios? ¿Dónde está tu fidelidad a la iglesia? ¿Dónde está tu fidelidad al servicio? ¿Dónde está tu fidelidad a las cosas que tú dijiste que ibas a hacer y que después te olvidaste y no las hiciste? La fidelidad es un principio muy, muy importante y a Dios le agrada que sus hijos sean fieles. Amén. Acceder a este y más material cristiano, puedes visitar nuestra página en Facebook o escribirnos al correo iglesiacrf-riobamba@outlook.com. Si estás en Ecuador y deseas comunicarte con nosotros personalmente, comunícate al teléfono 032-944-049. Ministerios Restauración Familiar llega a ustedes gracias al aporte de personas comprometidas con el ministerio. Si deseas, puedes unirte a nosotros y ser parte del cambio.